Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bakta sorprende al mundo del entretenimiento al interpretar por primera vez una canción inspirada en los recuerdos de un amor que marcó su vida. La letra, cargada de emoción, revela más de lo que muchos esperaban, una clara referencia a su pasado con Yağmur Yüksel. Todo ocurrió en un evento íntimo organizado por un canal digital de música, donde Bar Baktas apareció sin previo aviso entre los invitados. Vestido de forma casual y con una guitarra en mano, subió al escenario entre aplausos, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Voy a cantar algo muy personal esta noche. Una canción que nunca publiqué, pero que siempre guardé en un rincón de mi alma, anunció con voz temblorosa. El silencio se apoderó del lugar mientras los primeros acordes comenzaban a sonar. La canción, de tono melancólico y letras directas, hablaba de un amor que se desvaneció sin respuestas claras. A veces, el silencio dice más que 1000 despedidas, entonaba Bar, con los ojos cerrados, como si volviera a vivir cada instante. Los presentes quedaron conmovidos. Algunos incluso grabaron fragmentos del momento y lo compartieron en redes sociales, donde el video se volvió viral en cuestión de horas. Pero lo que realmente encendió el debate fue una estrofa que decía, te busqué entre los recuerdos, en cada rincón de aquella casa junto al mar. Muchos interpretaron que se trataba de la cabaña en la que Bar y Yağmur pasaron un verano inolvidable hace 2 años. Los fans no tardaron en hacer sus propias conjeturas. Es evidente que sigue pensando en ella, comentó una usuaria en Twitter. Otro añadió, esta canción es su forma de pedirle perdón. Mientras tanto, Yağmur Yüksel, al parecer, también escuchó la canción. Fuentes cercanas aseguran que la actriz se emocionó al oírla y que incluso rompió en llanto durante la reproducción. Una periodista logró acercarse a ella a la salida de un evento de moda y le preguntó directamente, Yağmur, Bar te dedicó una canción. ¿La has escuchado? Ella, visiblemente conmovida, respondió, no voy a mentir. La escuché, y sí, me tocó el alma. Algunas palabras eran demasiado familiares. El entorno de Bar, por su parte, confirma que la canción fue escrita hace tiempo, en una etapa especialmente difícil para el actor. Nunca la quiso lanzar porque decía que aún dolía demasiado. Pero ahora decidió liberarla, cantarla, sacarla de dentro, afirmó uno de sus amigos cercanos. Desde entonces, el tema ha generado una ola de nostalgia entre sus seguidores. Muchos han comenzado a revisar entrevistas pasadas, videos antiguos e incluso publicaciones en redes donde ambos compartían momentos juntos. La teoría de una posible reconciliación ha comenzado a cobrar fuerza. En un encuentro reciente con la prensa, Bar fue cuestionado al respecto. Su respuesta dejó entrever más de lo que sus palabras decían. No canto para el pasado. Canto para cerrar heridas. Pero si alguien se reconoce en mis versos, entonces esa persona siempre tuvo un lugar en mí, declaró, mirando fijamente a la cámara. Los fanáticos están divididos, algunos creen que esto es un cierre definitivo, una despedida poética, mientras que otros lo interpretan como una invitación abierta al diálogo, al reencuentro. Al amor que aún podría sobrevivir. Los programas de entretenimiento comenzaron a especular sin parar. Uno de los segmentos más comentados de un programa nocturno analizó la letra verso por verso, y hasta invitaron a un experto en lenguaje no verbal que evaluó la expresión de Bar durante su interpretación. Según él, la mirada perdida, la voz quebrada en el segundo estribillo, todo indica que no es solo una canción. Es una catarsis, es una confesión envuelta en melodía. Y como era de esperarse, el nombre de Yağmur volvió a instalarse en la conversación pública. Aunque ella había optado por el silencio mediático desde su ruptura, esta vez algo parecía distinto. A los pocos días, subió una historia en su perfil de Instagram, una imagen en tono sepia de una playa solitaria al atardecer con la frase algunas historias no necesitan final, solo verdad. Bastaron esas palabras para que sus seguidores asumieran que era una respuesta directa al tema de Bar.
No tengo dudas, sigue sintiendo algo por él, escribió una fanática. Otra, más escéptica, comentó, tal vez solo quiere cerrar el ciclo, pero ambos están dejando señales por todos lados. Por si fuera poco, uno de los amigos en común de ambos actores, quien había trabajado con ellos en una serie pasada, hizo declaraciones sorpresivas en una transmisión en vivo. Yo estuve ahí cuando todo se rompió. Pero también fui testigo de lo que compartieron. Bar nunca dejó de escribir sobre ella. Y si Yağmur lloró al escuchar la canción, entonces aún queda algo sin resolver. Los portales digitales comenzaron a recoger testimonios similares, y el rumor creció cuando se filtró que ambos tenían compromisos profesionales en la misma ciudad para el mes siguiente. ¿Sería posible un encuentro cara a cara después de tanto tiempo? La prensa, como era de esperarse, no tardó en abordar el tema. Durante una gala benéfica en Estambul, Yağmur fue abordada por reporteros. Uno de ellos le preguntó directamente, ¿aceptarías hablar con Bar si él quisiera verte? La actriz, sin detenerse, solo respondió, el arte abre puertas que el orgullo a veces cierra. Esa frase fue suficiente para que los titulares del día siguiente estallaran. Yağmur abre la puerta al diálogo con Bar y se avecina una reunión secreta, eran algunos de los títulos que circulaban por los sitios más leídos. Pero lo más inesperado sucedió una semana después, cuando Bar fue invitado a un programa en vivo para hablar de sus próximos proyectos. Al final de la entrevista, el conductor, con una sonrisa pícara, le preguntó, si tuvieras que elegir un lugar para reencontrarte con alguien importante, sería junto al mar. Bar se quedó en silencio por unos segundos, luego sonrió con nostalgia y dijo, tal vez. Allí empezó todo, y quizás, ahí también deba terminar. Esa noche, la cabaña junto al mar que alguna vez compartieron se volvió el símbolo central de cientos de publicaciones de fans, que pedían, soñaban y hasta escribían sus propias versiones de un posible reencuentro. Y como si el destino escuchara esos deseos, una publicación sorpresa de un fotógrafo local reavivó la llama, una imagen de Bar caminando solo por una playa al atardecer. No se confirmó la ubicación, pero muchos aseguraban que era la misma playa de la famosa cabaña. ¿Coincidencia o intento deliberado de volver al lugar donde todo comenzó? Mientras tanto, Yağmur, en un evento de presentación de una nueva serie, fue abordada nuevamente. Esta vez, no se limitó a una respuesta críptica. A veces, el tiempo acomoda las piezas de una forma inesperada. No sé qué pasará, pero no le cierro la puerta a nada que me haya hecho feliz alguna vez, dijo con serenidad. El estudio volvió a estallar en comentarios y teorías. ¿Será que una nueva etapa está por comenzar entre ellos? ¿Podría esta canción ser el puente entre el pasado doloroso y un futuro posible? La historia entre Bar Baktas y Yağmur Yüksel parece no haber dicho su última palabra. Mientras el público observa, interpreta y sueña, ellos, con gestos más que con palabras, siguen escribiendo un capítulo que se resiste a cerrar. Y quizás, solo quizás, la música, una vez más, sirva como lenguaje del alma para unir dos corazones que nunca terminaron de separarse. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que esta canción es una señal de reconciliación entre Bar y Yağmur? ¿Piensan que ella debería responder de alguna forma, quizá con un mensaje o incluso con una canción propia? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos saber sus teorías, sus emociones y su visión sobre esta historia que no deja de sorprendernos. Y por supuesto, no olviden suscribirse para no perderse ninguna novedad.